Hola, yo soy la doctora Salia Ruiz, gastroenteróloga y endoscopista. Hoy les hablaré sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ustedes saben, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o conocida como ERGE, es una enfermedad que se debe al ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, lo cual causa síntomas o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y la calidad de vida de los individuos que la presentan. El reflujo o el ERGE tiene una gran prevalencia y por lo tanto de sus síntomas. Tiene importantes consecuencias sociales y ha impactado negativamente tanto en la productividad y en muchos otros aspectos de la calidad de los pacientes. Clasificación del reflujo. Lo vamos a dividir básicamente en dos grupos: los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. En los esofágicos tenemos los sintomáticos y las lesiones propias de la mucosa. Los sintomáticos tenemos el síndrome típico de reflujo, pero sin lesiones, que es lo conocido como ERNE, reflujo no erosivo, y tenemos el dolor torácico o reflujo, esos dos grupos. En los síndromes con lesión de la mucosa, tenemos 4 lesiones diferentes que nos puede dar reflujo: la esofagitis, las estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Ahora, pasando a los síndromes extraesofágicos, tenemos las asociaciones establecidas, que es la tos por reflujo, la laringitis, asma por reflujo y erosiones dentales por reflujo. No es raro que otros especialistas, como el otorrino o el neumólogo, nos envíen a los pacientes cuando acuden con ellos por este tipo de padecimientos que acabo de mencionar, y el paciente viene con nosotros con mucha duda, extrañados porque su tos o su laringitis sea ocasionada por reflujo. Las asociaciones propuestas que pueden ser causadas por reflujo son faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media recurrente. Esa es la clasificación de reflujo. En Latinoamérica se cuenta con escasa literatura sobre la prevalencia de la enfermedad por reflujo. Obviamente, como ocurre para muchas enfermedades, el reflujo no es una rara, tenemos pocos estudios, pero por ejemplo, una revisión sistemática evaluó algunos estudios de prevalencia de reflujo, 8 estudios en total, uno argentino, 5 brasileños y 2 de México, concluyendo que la prevalencia es del 3 al 11.9%. En la diapositiva se muestra una prevalencia mundial de pirosis y o regurgitaciones al menos una vez a la semana, para que se den cuenta del impacto que puede tener este tipo de síntomas en la vida cotidiana de las personas. Y por ejemplo, en Estados Unidos llega a tener una prevalencia de los síntomas de 18 hasta un 17, bueno, casi el 30% de pirosis. En Europa un poquito menor, 25.9, o casi un 26%. En el lejano oriente es muchísimo menos, 7.8%. Y en México, fíjense nada más, de un 19.6 hasta un 40% de prevalencia de síntomas. Si alguno de ustedes alguna vez ha presentado ese tipo de síntomas, pues son síntomas muy molestos que sí alteran mucho la calidad de vida de los pacientes. La fisiopatología, o sea, ¿por qué ocurre el reflujo? Pues nosotros tenemos aquí una balanza y sabemos que hay una alteración entre los factores defensivos, ¿verdad?, en contra del reflujo, y los factores agresivos. ¿Cuáles son los factores defensivos? Tenemos la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, que es algo normal para protegernos, y la resistencia de la mucosa. Los factores agresivos es el volumen y la naturaleza del contenido refluido, el ácido y la pepsina y las sales biliares. Nosotros en esta diapositiva les muestro una imagen esquemática donde se muestra lo que es el esófago. Arriba, en la parte más superior, se muestra el esfínter esofágico superior, luego el esófago, el esfínter esofágico inferior y la unión con el estómago. Y algo
una causa muy frecuentemente asociada al reflujo y que seguramente ustedes habrán escuchado bastante es la hernia tal. En esta esquematización, la imagen A, se observa una hernia con deslizamiento del hiato con la migración hacia arriba del esfínter. Entonces, en donde se debe prestar el diafragma, hay un ascenso del estómago hacia arriba, hacia la cavidad torácica, y tenemos una hernia por deslizamiento. En el caso número B, tenemos una hernia tal paraesofágica y la unión tiene su localización normal, la unión esófago-gástrica. Sin embargo, el fondo gástrico es el que se asciende y se introduce hacia la cavidad torácica, y eso es una hernia paraesofágica. Y estas hernias pueden ser, obviamente, causa de reflujo. Hay muchas situaciones que nos pueden aumentar o producir el reflujo. Tenemos, por ejemplo, en este cuadro, hormonas, fármacos, alimentos que nos van a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, y en la derecha los que van a disminuir la presión. Entonces, todas estas sustancias van a protegernos para si el esfínter esofágico inferior hace el efecto como de una válvula, de manera que cuando está apretado, si todo el contenido del estómago, al momento de estar apretado, pues va a impedir que se refluya, es decir, que suba hacia el esófago para que no haya reflujo. Pero si está disminuida la presión de ese esfínter, entonces el contenido que está en el estómago va a ascender y subir hacia el esófago. De manera que las hormonas que aumentan la presión del esfínter, que nos protegen contra el reflujo, la gastrina y la mucilina, y los que disminuyen esa presión del esfínter, la colicistoquinina, los estrógenos, la progesterona, glucagón, somatostatina, secretina. Y, por ejemplo, aquí les va a llamar la atención de los estrógenos y la progesterona, y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver en que el embarazo aumenta mucho el reflujo en las mujeres embarazadas. Los péptidos, quizás esto ya nos suene un poquito más complejo. Los fármacos, eso sí es de bastante importancia, porque sí tenemos que saber cuáles son los fármacos que nos van a ayudar y cuáles nos van a aumentar el reflujo. De los fármacos que nos van a ayudar, o que son, que nos van a proteger para el reflujo, pues obviamente están los antiácidos, la metoclopramida, la domperidona, las prostaglandinas, y aquellos fármacos que van a disminuir la presión son los antagonistas del calcio, los beta-adrenérgicos, los barbitúricos, el diazepam, la dopamina, la teofilina, el T. Esos van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Los alimentos, las proteínas, van a aumentar la presión del esfínter esofágico, y los alimentos que van a disminuir la presión son los ya conocidos ricos, pero no buenos, grasa, chocolate y alcohol. Por eso una persona que tiene reflujo se le recomienda una dieta baja en grasa, baja en chocolate, baja en alcohol, o casi les quitamos el alcohol, pero es recomendado durante el tratamiento para el reflujo. Disparadores de pirosis. Entonces, ¿qué medicamentos se les debe de suspender o no se les debe de recomendar que ingieran durante el tratamiento del reflujo? El chocolate, cebollas crudas, alimentos picantes o irritantes, el alcohol, ajo, frutas cítricas y café. Es amplia la gama de alimentos o sustancias que no pueden ingerir, pero esas serían las más importantes. ¿Cuál es el cuadro clínico de una enfermedad por reflujo? Pues sabemos que los síntomas típicos del reflujo son la pirosis y la regurgitación. La sensación de ardor, dolor quemante en epigastrio, en retroesternal, la sensación de que el alimento o el ácido se sube a través del estómago hacia el tórax y puede llegar y ascender hacia la faringe, incluso hacia la cavidad oral. La presencia de síntomas típicos 2 a 3 veces por semana en paciente joven, y joven estamos hablando de menos de 50 años, sin datos de alarma, establece el diagnóstico preventivo de enfermedad por reflujo. En estos pacientes se va a recomendar una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones. Es decir, recapitulando, si es un paciente joven, menos de 50, tiene datos típicos de reflujo y no tiene datos de alarma, no hay necesidad de hacer de primera instancia ningún estudio, podemos dar tratamiento
tratamiento empírico. Síntomas: pirosis, sensación de ardor en el área retroesternal, más comúnmente experimentado en el periodo postprandial. Regurgitación es la percepción de flujo de contenido gástrico en la boca o en la faringe, y los pacientes suelen regurgitar material ácido mezclado con pequeñas cantidades de comida sin digerir. Disfagia bueno, comúnmente se atribuye a la esofagitis por reflujo, pero potencialmente indica una estenosis. Entonces, disfagia es cuando el paciente siente que la comida no le pasa, o como prefiere el paciente, que se le atora, y puede ser a nivel alto, a nivel de nivel, no, cualquier nivel del tórax retroesternal, o a nivel de epigastro, pero en la parte baja, que correspondería a la parte baja del esófago. Y esto puede ser la pura sensación o puede corresponder a una estenosis, que es una complicación de largo plazo de reflujo. Síntomas extraesofágicos que hemos comentado anteriormente: tos crónica, erosiones dentales, que sería la exploración física, laringitis crónica, como disfonía, sinusitis, síntomas atípicos, epigastralgia, náuseas, distensión, eructos, asma y disfagia. ¿Qué estudios le vamos a hacer a nuestro paciente? Ustedes sabrán que anteriormente se pedía mucho más frecuente el esofagograma. No es útil como tal para el diagnóstico, o sea, de la enfermedad por reflujo, pero está indicado en la evaluación de estenosis esofágica, porque sí nos permite evaluar a qué altura está la estenosis y qué tan cerrada está la estenosis. También nos permite evaluar si el paciente presenta hernia hiatal o no, y la sospecha de esófago corto en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo. La endoscopía, que es un método diagnóstico que se utiliza más que nada para las complicaciones de reflujo, no se debe usar de forma rutinaria como prueba de escrutinio en el reflujo, porque tiene baja sensibilidad diagnóstica para enfermedad por reflujo. Para las complicaciones es muy alta, pero para el diagnóstico como tal, no tanto. La endoscopía es útil para la detección de las complicaciones, ya sea esofagitis, estenosis, estómago de Barrett y adenocarcinoma. Y está indicado en todos aquellos pacientes que tienen más de 5 años de evolución con enfermedad por reflujo crónico. Entonces, si llega a tu consultorio un paciente que ya tiene reflujo de larga evolución, más de 5 años, y que además, o que es un paciente que está muy retratado y que no ha respondido a los tratamientos, es un paciente con reflujo refractario al tratamiento, también está indicado. O si obviamente es un paciente con enfermedad por reflujo, pero tiene datos de alarma, tiene esas banderas rojas prendidas, una bandera roja por ahí, entonces también está en endoscopía. Entonces, signos de alarma: ¿cuáles son signos de alarma de reflujo? Disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico, pérdida de peso no intencionada, y aquellos pacientes con factores de riesgo para esófago de Barrett y esofagitis eosinofílica. Diagnóstico: monitorización de pH esofágico, o conocida como pH-metría. Este estudio está indicado en pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de reflujo, en cualquiera de los dos, con una endoscopía negativa que no responda al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Entonces, si tú tienes duda de que si tu paciente tiene reflujo o no tiene reflujo, este es el estudio GOLD estándar para confirmar la presencia de reflujo patológico en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo sin evidencia de lesiones de la mucosa esofágica. Entonces, ojo, yo también, como parte de una de mis subespecialidades, también me dedico a hacer motilidad y también hago estudios de pechimetría. Y a veces, ocasionalmente, mandan pacientes para la utilización de pechimetría, y pacientes que tienen esofagitis diagnosticada con endoscopía, esofagitis grado B o grado C. Esos pacientes que ya tienen documentado una lesión de la mucosa esofágica no requieren una pechimetría, porque ya está diagnosticado el reflujo. Manometría esofágica sí, se requiere, si estás pensando en una cirugía antirreflujo, sí, pero la pechimetría ya no se requiere.
Entonces, si tienes la duda, si tienes reflujo patológico o no, ahí sí. Pero si ya tienes evidencia de úlcera, de lesión de la mucosa, no. Y si tienes, o si ya tienes documentado eso como el barrio, que también es un indicador de reflujo, no requieres pH-metría. Cuando tú vas a hacerle una pH-metría a un paciente, debes de tener cuidado de suspender los bloqueadores mínimo, o sea, los IVP, mínimo 7 días antes del estudio. Dentro de los estudios, al momento de hacer una endoscopía, los síntomas típicos de reflujo que persisten a pesar de una prueba terapéutica entre 4 a 8 semanas con una dosis doble de IVP, entonces ahí sí, porque es un paciente que se considera refractario al tratamiento. Tú ya dices tratamiento empírico y es refractario, entonces ahí sí tienes que ver qué está pasando y entonces le indicas una endoscopía diagnóstica. Y entonces tú le haces la endoscopía, nosotros tenemos aquí unas imágenes endoscópicas en las cuales tienes que hacer una clasificación, la clasificación que usamos para reflujo, la clasificación de los ángeles, que la divide en A, B, C y D, de acuerdo al grado de las úlceras y qué tanto abarcan, qué tantos pliegues abarcan, las vas a dividir en todos estos grados para poder decir el daño. Nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, todas las indicaciones, donde está, por ejemplo, el tratamiento, lo que tienes que hacer primero, una prueba diagnóstica, das tratamiento con IVP, con un inhibidor de bomba de protones, y eso en un paciente con síntomas clásicos, sin datos de alarma, y entonces tienes que dar, cuando das el tratamiento. Ahora, por ejemplo, en un paciente, en el segundo rubro, aquí están todos los pasos que debes de seguir para un paciente que tiene reflujo. Si tú realizas una prueba de aliento de urea y el paciente sale positivo, entonces tienes que darle tratamiento para el Helicobacter pylori como una estrategia de prueba y tratamiento. En el caso de que vayas a realizar una prueba de Helicobacter pylori, también se tiene que suspender el tratamiento con IVP mínimo 7 días antes de la prueba. Eso es un dato importante. En el caso de la endoscopía ya dijimos que esta se puede hacer cuando el paciente tiene algún dato de alarma o en aquellos pacientes que tú ya viste una prueba terapéutica empírica de 4 a 8 semanas con un IVP a dosis doble y no respondió, o sea, se considera un paciente refractario a la prueba terapéutica, entonces ya está indicado hacer la endoscopía. Entonces, ahí si ustedes se fijan, está el escudo en el lado izquierdo y luego está la indicación en el medio y posteriormente a la derecha, por ejemplo, ya dice, en el caso de la endoscopía, dice considerar temprano para personas mayores, aquellas con riesgo de stroke de Barrett, aquellas personas que tienen dolor torácico o no cardíaco y pacientes que no responden a IVP. Entonces están todas las indicaciones muy claras y muy precisas. Este cuadro también es un cuadro que pueden tener ustedes en su consultorio para que sirva como guía cuáles son las indicaciones de qué estudio. Por ejemplo, dice, se recomienda realizar la endoscopía con prontitud en áreas con alta incidencia de cáncer alto. Esto no aplica precisamente para México, pero por ejemplo en Japón, que existe una alta incidencia de cáncer gástrico, ahí realizan endoscopía superior muy, muy frecuentemente. Biopsia esofágica, por ejemplo, no todos los pacientes están indicados a hacer biopsia esofágica. Cuando tienes que tomar la biopsia para descartar otras causas aparte de enfermedad por reflujo, que expliquen los síntomas. Por ejemplo, si hay sospecha de esófago de Barrett, pues obviamente se tiene que tomar biopsia. Si tienen sospecha de esofagitis eosinofílica por las características que se ven del esófago, entonces hay que tomar biopsia. Biopsia gástrica, ¿cuándo tienes que tomar la biopsia? Cuando tienes duda de que si tiene el paciente Helicobacter pylori o sospecha de Helicobacter pylori, cuando tienes que hacer una manometría esofágica para diagnosticar trastornos de la motilidad en los pacientes con endoscopía negativa y que no responden a tratamiento con omeprazol, o en aquellos pacientes que tú ya sabes que tienen alguna indicación para operarse de una cirugía antirreflujo. La manometría esofágica es un requisito absoluto, o sea, se tiene que hacer la manometría para poder evaluar la motilidad
cavidad esofágica antes de operarse, entonces esto es mandatorio. O también se tiene que hacer si el paciente tiene una indicación de hacer una pechimetría porque tienes dudas si tiene o no tiene reflujo patológico, tienes que hacer la manometría esofágica previa a la pechimetría. ¿Cuándo tienes que hacer un monitoreo de una pechimetría de 24 horas? Para aquellos pacientes que tienen síntomas atípicos de reflujo, para aquellos pacientes que tienen síntomas de reflujo resistente, o sea, que no están respondiendo a IVP, y para aquellos pacientes que tienen hernia. Si tienen hernia, es decir, que no tienen síntomas de reflujo, sin embargo, no tienes ninguna lesión que tenga la evidencia, o sea, no tienes la seguridad de que tienes reflujo, entonces ahí sí está indicado una pechimetría. Un estudio de deglución de bario. ¿Cuándo vas a hacer el estudio de un esofagograma con bario? Es para hacer una evaluación del avifaje y aquellos pacientes que estás sospechando que tienen trastornos motores y también los que tienen un trastorno motor alto que estás también sospechando, por ejemplo, trastornos motores del esfínter esofágico superior, trastornos neurológicos, incluso nos ayuda mucho un esofagograma y caracterización de la hernia natal también te puede servir. Entonces, este cuadrito es muy útil. Prueba terapéutica. No hay un consenso actual acerca de cuál tipo de IVP tienes que utilizar, la dosis, la duración y la evaluación de estos resultados. Pero sí, lo que se recomienda es usar una dosis doble de omeprazol por un mínimo de 2 semanas y se considera positiva cuando la mejoría de los síntomas es superior al 50%. Esta prueba es muy fácil de hacer y ampliamente disponible y su sensibilidad y especificidad son bajas. Entonces, cuando llega un paciente al consultorio y tiene reflujo, y ya comentamos, no tiene datos de alarma, entonces lo más recomendado va a ser dosis doble de IVP mínimo 2 semanas. Y pues obviamente que si el paciente lleva su tratamiento a su casa, pero no hay ninguna mejora en su estilo de vida, a lo que llamamos modificaciones higiénico-dietéticas, no va a haber tanta mejoría en sus síntomas. Entonces tiene que ir acompañado con lo siguiente: modificar el estilo de vida. Se recomienda llevar la cabecera del paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, se debe suspender el tabaquismo, se debe disminuir el consumo de alcohol, se debe reducir el volumen de las comidas, o sea, que no sean tan copiosas, se debe evitar las comidas 2 a 3 horas antes de irse a la cama, se recomienda que pasen de perdido 2, o sea, que cenen, que pasen mínimo 2 horas antes de acostarse, se debe recomendar bajar de peso y se debe evitar el consumo de los siguientes alimentos: chocolate, pimienta, condimentos, café, té, refrescos gaseosos, jugos ácidos y cítricos. Los medicamentos, pues ya los conocemos: antiácidos, alginatos, que previenen la acidificación por 90 minutos y no mejoran, son sintomáticos, no mejoran los hallazgos endoscópicos. Los cuales son el tratamiento ideal, pues el IVP, que va a lograr un control más completo del ácido. Y en marcas, hay varios: omeprazol, ensoprazol, pantoprazol, esomeprazol, cariprazol. ¿Cuánto va a ser el tiempo de tratamiento? Ya lo mencionamos, de 4 a 8 semanas, recomendado dosis doble, mínimo 2 semanas. Y en esto vamos a tener de 70 al 80% de los pacientes van a presentar un alivio completo con el IVP en esofagitis erosiva. O sea, tenemos una tasa de respuesta muy satisfactoria. Y en los pacientes que tienen hernia, hasta un 60%. Un curso de 8 semanas de IVP es la terapia de elección para alivio de los síntomas y la curación de la esofagitis erosiva. ¿Cuál es la terapia de mantenimiento en estos pacientes? En pacientes con complicaciones que, por ejemplo, tienen esofagitis erosiva y tienen su de Barrett, tienes que continuar con el tratamiento, no lo vas a suspender. El tratamiento quirúrgico es una opción de tratamiento para terapia a largo plazo en ese tipo de pacientes. Hay pacientes, muchas veces te preguntan si es una opción obligatoria la cirugía o si deben de continuar o van a continuar con el tratamiento médico de forma continua. Entonces, ya dependiendo de qué tan
se verá si la complicación, también depende mucho la decisión del paciente, es si se va a operar o no, pero tiene que quedarse, si tiene una complicación de este tipo, tiene que tener tratamiento alguno de los dos. Regímenes terapéuticos, existen muchas opciones actualmente. Como pueden ver ustedes aquí en esta tabla, tenemos diferentes tipos de omeprazol convencionales y además varía muchísimo la dosis. Omeprazol de 20 miligramos, lansoprazol de 15, cariprazol de 20, pantoprazol de 40, someprazol de 40. Y luego vienen en la columna del lado derecho vienen las doble dosis. Y tenemos otros, algunos de los nuevos o más nuevos omeprazoles. Tenemos el deslansoprazol, que existe de 30 miligramos y de 60 miligramos. El de 60 miligramos ya sería la doble dosis, o sea, sería una sola cápsula de 60 miligramos al día, ya sería la doble dosis. Y tenemos los de liberación inmediata, que es el omeprazol bicarbonato. Entonces, hay muchas presentaciones y pues ya sería la elección del médico. En esta tabla podemos ver los recursos, múltiples recursos con los que contamos para el tratamiento. Los inhibidores de bomba, como hemos mencionado, la forma en que los podemos administrar durante 8 o 12 semanas, eso es muy importante, y posteriormente evaluar si el paciente puede descansar del IVP o debe de continuar con tratamiento por los síntomas persistentes. Se puede interrumpir el tratamiento al resolverse los síntomas y valorar la respuesta si el paciente está sin tratamiento, cómo se encuentra. Podemos volver a retomar el tratamiento según se necesite a la dosis más baja que resulte eficaz. Si el paciente pues, estuvo con un medicamento 40 miligramos o 60 miligramos, dependiendo del medicamento, tratar de empezar con una dosis más baja. Y podemos estar con una dosis intermitente de IVP o una dosis ad mando. Esto es válido, apoyado por las guías internacionales. Es muy importante insistir en el paciente que si intentamos todo ese tipo de pautas de tratamiento, las modificaciones en el estilo de vida deben de continuar y no se deben de perder. El tratamiento continuo para los pacientes que presentan síntomas frecuentes y para los pacientes que tienen complicaciones de enfermedad por reflujo, esos pacientes deben tener tratamiento continuo, porque por ejemplo el esoplo de Barrett sabemos que tiene una predisposición para aumentar el riesgo de cáncer esofágico, entonces estos pacientes no se deben descontinuar la supresión del ácido. Entonces esos pacientes deben de continuar con tratamiento de forma indefinida. Considerar pruebas y tratamiento de Helicobacter pylori para los pacientes que están recibiendo IVP continuo, esto es válido y es recomendado. Y la cirugía laparoscópica antirreflujo por una enfermedad estructural, es decir, pacientes que tienen hernia o los pacientes que tienen volumen de reflujo que provoca regurgitación, aspiración, estenosis o síntomas nocturnos persistentes, pese a estar recibiendo IVP 2 veces al día, es una buena opción considerar la cirugía antirreflujo. ¿Cuál es la seguridad a largo plazo de los IVPs? Esta es una duda muy válida que muy frecuentemente es preguntada por nuestros pacientes. Existen algunos eventos adversos que se han considerado como la osteoporosis, deficiencias vitamínicas, pólipos hiperplásticos, interacción con medicamentos como el clopidogrel, sobrepoblación bacteriana e infección por Clostridium. Los resultados son muy controversiales, pero la evidencia permite hacer las recomendaciones siguientes. El uso crónico de IVP, en especial en pacientes más de 65 años, es un factor de riesgo para Clostridium, Salmonella y Campylobacter, por lo cual su recomendación debe de ser fundamentada y recomendada, o sea, si es necesario usarlo, se debe de dar, pero solo con un sustento apoyado por una razón suficiente. El uso crónico de IVP no es el único factor para osteoporosis. Existen muchos otros factores, no está bien fundamentado. El uso de IVP clopidogrel no incrementa el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Aquí nosotros podemos ver que, por ejemplo, en una enfermedad por reflujo erosiva, en los grados A y B, debemos de dar un tratamiento por 8 semanas y posteriormente se suspende y se va a reevaluar el caso. Si el paciente tiene recaída, entonces ya podemos considerar dar un tratamiento de mantenimiento de forma continua. A diferencia, si tenemos una enfermedad por reflujo, pero con un grado C y D,
el tratamiento es igual por 8 semanas, pero aquí tenemos que considerar hacer una valoración del paciente con una nueva endoscopía y dar una terapia de mantenimiento, o si el paciente es un paciente joven, considerar la cirugía antirreflujo. Entonces, para recordar, los síntomas tipo de reflujo son aquellos pacientes que tienen síntomas mínimo 2 veces por semana, hacen el diagnóstico probable de reflujo y se puede iniciar un tratamiento empírico sin problema. Antes de considerar la cirugía, es indispensable tener documentado objetivamente la enfermedad por reflujo, ya sea porque esté demostrado el daño a la mucosa por una endoscopía, con una esofagitis por reflujo al menos grado B de Los Ángeles, o que tenga una estenosis, o que tenga un esófago de Barrett mayor de 3 centímetros de longitud, o mediante una pechimetría esofágica de 24 horas en ausencia de alteraciones de la mucosa. En aquel paciente que tenga obesidad y enfermedad por reflujo, a veces se obtienen mayores beneficios con la cirugía bariátrica para lograr la disminución de peso, como una derivación gastroyeyunal, o sea, realizar un bypass gástrico, que con una cirugía antirreflujo. Muchas gracias.